Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Estamos estudiando el Salmo 40, donde habíamos visto en el programa anterior, donde David pedía ayuda al Señor porque literalmente dice que los enemigos habían aumentado más que los cabellos de su cabeza. Y en el versículo 13, recordando esta frase, dice: quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Aquí hay dos expresiones en las cuales vamos a desarrollar en este momento cuando dice: quieras, oh Jehová, librarme. Esto me hace acordar cuando se presentó alguien delante de Jesús y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: quiero, sé limpio. Muchas veces no sabemos o tenemos esa incertidumbre de: ¿querrá Dios hacer esto en mi vida? ¿Querrá Dios hacerlo? Eso es la incertidumbre por desconocer la voluntad de Dios. El Señor dice en su palabra: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y debemos entender que Dios quiere hacer milagros, responder oraciones. De hecho dijo: clama a mí y yo responderé. Y la Gran Comisión hablaba de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, sanar enfermos, limpiar leprosos, echar fuera demonios. Estamos viendo cuál es la inequívoca voluntad de Dios expresada. Lógicamente hay quienes se preguntan: ¿Dios responde todas las oraciones? Verdaderamente, todas las responde. Hay algunas que las responde en el momento, otras pasado un tiempo, y otras las responde no de la manera que nosotros pensamos o deseamos. Como Pablo, que hasta 3 veces oró al Señor para que lo librara de ese azote que él tenía. El azote que tenía el apóstol Pablo, hay algunos que establecen que es un problema en su visión, teniendo en cuenta que cuando tuvo la visión celestial, cuando en el camino a Damasco, él a partir de ahí quedó con un problema en la visión durante un tiempo. Hay algunos que dicen que a partir de ahí no se recuperó más. Bien, no vamos a entrar en detalles. La cuestión es que él entendía que había un mensajero de Satanás que lo azotaba, y Dios, la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso hemos establecido 3 tipos de respuesta. La respuesta positiva, que puede ser rápida o no, quizás tarde más. Y después teníamos la respuesta de que no. Hay cosas que están en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable, y Dios sabía por qué lo tenía que tener así a Pablo. Y Dios sabe por qué no responde ciertas oraciones. Pero a partir de ahí, más allá de eso, en general debemos entender que cuando las oraciones están
de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios no responde ninguna oración que no esté de acuerdo a su voluntad. Siempre y cuando estén de acuerdo a la voluntad de Dios, en general el propósito de Dios es responderla. Y en este caso, librarlos de los enemigos. El Señor quiere librarnos de nuestros enemigos. De hecho, nos libra. Nuestro mayor enemigo es nuestro pecado, que el pecado esclaviza. El otro enemigo es Satanás. Y Satanás, mientras estemos en pecado, él tiene autoridad sobre nuestras vidas, pero al librarnos del pecado y perdonarnos, ya nos libró de la muerte, del pecado y de Satanás. ¿Quieras, oh Jehová, librarme? Y el Señor dice, sí, quiero, y lo he hecho. En el libro Colosenses dice que Dios quitó el acta, anuló el acta de los decretos que nos era contraria, anulándola y clavándola en la cruz. Y allí con ese acto arrebató a los principados y a las potestades toda autoridad que tenía sobre nuestras vidas. No hay mayor liberación que esa de nuestros enemigos, el pecado, nuestra carne, Satanás. Y la segunda frase dice, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sí, es que nosotros queremos la respuesta y el socorro del Señor ya. Pero hay momentos donde Dios, en su inmensa sabiduría, no responde ya. Dios hizo todas las cosas hermosas, dice la palabra, pero en su tiempo. Todo tiene su tiempo debajo de los cielos y todo tiene su hora. Hay tiempo y hay un propósito de parte de Dios. Y aunque nosotros a veces veamos que la respuesta tarda, mira, la Biblia habla de la lluvia temprana y de la tardía. Y aquel que está necesitando esa lluvia, tanto la temprana es buena, pero la tardía también es buena. Dios no llega tarde. Cuando llega con la bendición para cada uno, llega en el momento justo y apropiado para cada uno en el momento de su vida. Nosotros en nuestra desesperación, nosotros en nuestra falta de fe, porque la desesperación en definitiva nos transmite falta de fe, de saber esperar, porque la fe sabe esperar. La desesperación viene cuando nuestra fe es floja. Y ahí desesperamos. Y lamentablemente cuando desesperamos es cuando cometemos equivocaciones. Tomamos decisiones equivocadas. Tomamos equivocaciones que nos hacen retroceder o nos llevan a problemas de aquellos que después nos arrepentimos. Jehová, apresúrate a socorrerme. Es bueno que le pidamos así al Señor, pero recordemos, siempre recordemos, Dios tiene su tiempo y Él no llega tarde. Él hace con sabiduría de lo alto. Y la sabiduría de lo alto sabe escoger el momento preciso. La Biblia nos enseña que no tenemos que afanarnos por nada, ni por vestido, ni por comida. Hoy vamos a cantar eso.
Y continúa en este Salmo 40 el rey David, que fue el autor de este salmo, en el versículo 14, diciendo: sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Esta era la oración que hacía David, inspirado por el Espíritu Santo. Nos muestra y podemos ver en esta afirmación cuál es el pensamiento de Dios para con los enemigos de su pueblo. Entendamos bien, una cosa es que los hijos de Dios debamos amar, perdonar, poner la otra mejilla si es necesario, y si es necesario hasta 70 veces 7. Pero también hay promesas de Dios de protección y también para retribución a aquellos que se levantan contra los hijos de Dios. De hecho, hay una que dice que no hay arma forjada contra ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y dice: y condenarás toda lengua que se levante en juicio contra ti. Hay promesas que hablan de que por un camino vendrán contra mí, mas por 7 tendrán que huir. Hay promesas que hablan de el accionar de Dios a favor de su pueblo en protección, pero también haciendo justicia para con los perseguidores. Y aquí entiendo que los que se levantan contra los hijos de Dios, hay una promesa que dice: el que conspirare contra ti, lo hará sin mí, dijo el Señor, y delante de ti caerá. Entonces, eso es ser avergonzado y confundido. Por eso es tan importante agarrarse y aferrarse a la palabra de Dios, por un lado, y por otro lado, no querer constituirse en enemigo de ningún hijo de Dios. Y aún dentro de los cristianos, tenemos que tener mucho cuidado con ensañarnos o querer contra otro hermano, porque ahí entra la defensa de Dios para mi hermano. Si yo conspiro contra alguien, contra un hermano en la fe, contra un hijo de Dios, las palabras, las promesas de defensa vienen sobre él y por lo tanto sobre mí viene el ser avergonzado y confundido. Es lo que debemos entender. Hubo cosas muy duras muchas veces entre siervos ministros del Evangelio que entraban en guerra unos con otros y cómo quedaron públicamente avergonzados y confundidos por no entender este principio. Sean avergonzados y confundidos a una, o sea, conjuntamente significa los que buscan mi vida para destruirla. Sí, hay quienes buscan nuestra vida para destruirla. Por ejemplo, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es el principal. Pero también usa a gente que tiene un mal corazón. Gente que se levanta contra nosotros y no entendemos por qué. Y el principio es porque esa gente le da lugar al diablo, le da lugar al enemigo, porque tienen mal corazón, con malos pensamientos, con malos deseos, con envidias, con contiendas. Entonces eso lo que hace es que es como si fuese un guante esas personas
por dentro hay una mano que los maneja para odiar, para crear conflictos, para querer destruir una vida. Y aquí Dios dice sobre ellos, dice sobre Satanás, pero también sobre aquellos que se descuidan en su vida espiritual y son un guante para que los demonios los usen de esa manera. Los que buscan mi vida para destruirla, dice David, vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. En el versículo 15 dice, sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Esto es a los que jalean al malo, los que jalean e impulsan al hacer lo malo contra los hijos de Dios. El decreto de lo alto es, sean asolados en pago de su afrenta. Una persona que afrenta es alguien que quiere avergonzar para mal. Y el Señor dice, sean asolados en pago, la retribución de vida. Esa es la retribución de los malos. Hay el camino del malo. Por eso el Señor dice, bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué? Porque aquí vemos la infelicidad, el desastre, el dolor manifiesto sobre los malos que hacen el mal o se ponen directa o indirectamente a disposición del maligno para ser utilizados. Qué cosa más dura es caer en manos del Dios vivo. Y por otro lado, cuánta bendición es tener al Dios vivo de nuestro lado. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?